Cordial salud, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar la explicación que se generó en el encuentro virtual para que ustedes tengan más claridad acerca del examen. Les voy a hacer varios videitos ya que no me permite grabar sino 12 minutos. Entonces vamos a iniciar con el macroproceso número 1. Quiero hablarles de algo que no está estipulado en la plataforma y que es importante que tengamos en cuenta para el área de gestión del talento humano. Y esto es que hay la administración de recursos humanos como responsabilidad de línea y como función de staff. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros hablamos de la administración de recursos humanos como responsabilidad de línea, estamos diciendo que cada uno de los jefes de los departamentos es el encargado o el responsable de cada una de las personas que tiene bajo su subordinación. Esta persona es la que se encarga de determinar si el personal requiere capacitación, si requiere evaluación del desempeño, si requiere transferencias, si requieren promoción, si requieren procesos disciplinarios. Es quien decide como tal sobre cada una de las personas de la organización o del departamento al cual está suscrito. Quiero hablarles también que les quede claridad acerca de la promoción y de la transferencia. Cuando nosotros estamos hablando de la transferencia, estamos hablando de un movimiento lateral, es decir, horizontal, que se hace en el organigrama. Cuando yo cambio a una persona de un lado a otro, de un movimiento horizontal, lo cual quiere decir que va a tener las mismas responsabilidades, el mismo salario, las mismas obligaciones. Cuando yo hago una una promoción, estoy hablando de un movimiento horizontal, es decir, que esa persona va a ascender o va a subir en el nivel jerárquico o ubicación en el organigrama. Entonces acá ya presenta mejoras salariales, tiene nuevas responsabilidades, nuevos pagos y nuevas posibilidades de seguir también el crecimiento en el organigrama de la organización. Entonces volvemos a la administración como responsabilidad. Entonces decíamos que las personas, cada jefe es responsable de las personas de su departamento. Y cuando hablamos de una función de staff, es la función que cumple el área de gestión del talento humano. Es decir, cada uno de los departamentos, para que puedan ejercer sus funciones de manera adecuada, deben apoyarse en el área de gestión del talento humano, que es la función de staff, es decir, de asesoría. Entonces, el área de gestión del talento humano asesora a esa persona o a ese jefe o a ese subordinador cómo debe actuar o cómo debe proceder con su personal. Entonces, cuando requiere un nuevo reclutamiento, entonces ese jefe le comenta al área de gestión del talento humano qué persona requiere para su empresa, bajo qué perfil, bajo qué especificaciones, y el área de gestión del talento, bajo esa asesoría que le brinda, le diseña el proceso de reclutamiento más adecuado para ese departamento o para ese jefe, para poder satisfacer esa necesidad que está presentando. Entonces, en estas condiciones, muchachos, la administración de recursos humanos, cuando es una responsabilidad de línea, es decir, de cada jefe, y una función de staff, es decir, de la asesoría que el Departamento de Recursos Humanos presta a cada uno de los jefes. Vamos ahora sí a cada uno de los macroprocesos. Iniciamos en el macroproceso número 2. Recuerden que deben de leer el documento, y estas diapositivas y esta explicación es un apoyo a ese documento que tenemos de los macroprocesos de la gestión del talento humano. Entonces vamos a iniciar diciendo qué es un proceso. Un proceso, muchachos, es una secuencia que se debe disponer de pasos de manera lógica, es decir, que tengan coherencia cada uno entre sí, con la finalidad de lograr algún resultado específico o cumplir con algún objetivo. Cuando estamos hablando de los procesos, decimos que también son actividades naturales que las organizaciones realizan en su día a día, con la finalidad de su mantenimiento, también de su desarrollo, de su sostenibilidad y de su productividad. Todo esto lo hacen en procura de cumplir esos objetivos organizacionales que se establecen, es decir, los objetivos globales. Entonces, los procesos, muchachos, son sistemas que están interrelacionados y son de causas que me van a entregar unas salidas, unos bienes, unos productos o unos servicios a un cliente final que lo está demandando. Listo. Los procesos de gestión del talento humano, muchachos, son 5, y decimos que son unos procesos que están íntimamente relacionados y que son interdependientes al mismo tiempo. Es decir, como ustedes pueden observar que en los macroprocesos cada uno tiene una finalidad distinta, pero sí
sucede un cambio en cada uno de los procesos, requiere modificaciones, mejoras o correcciones a los procesos que le siguen o los procesos que están antes del proceso que tuvo el cambio o la modificación. Entonces, por eso se dice que están interrelacionados y que son interdependientes al mismo tiempo. Y ya cuando hablamos de un macroproceso, como su nombre lo indica, estamos hablando de algo macro, algo grande. Entonces, un macroproceso está compuesto por un determinado número de procesos para generar un determinado resultado. Todo eso en aras de cumplir un objetivo o un fin. ¿Listo? Resulta que los macroprocesos, muchachos, también pueden subdividirse en subprocesos que tienen una relación lógica de actividades secuenciales. Todos los procesos, muchachos, siempre deben ser secuenciales y deben de ser lógicos. Es decir, el primer proceso que desarrolló, así sea totalmente distinto, que me dé paso para desarrollar de manera adecuada el siguiente proceso. Siempre deben de estar de manera lógica. Supongámonos los macroprocesos en gestión del talento humano o los procesos. Si yo voy a hacer un proceso de reclutamiento, tiene que ser totalmente coherente para pasar al proceso de entrevista y todo lo que incluye la selección del personal. ¿Listo? Ahora vamos a entrar al macro proceso de organización y planificación del área de gestión de humana. Les voy a hacer énfasis en las diapositivas que no están tan específicas. Vamos a empezar con la planeación estratégica del talento humano. Resulta, muchachos, que yo acá les coloco, como pueden observar, esta imagen del proceso de gestión estratégica o la planeación estratégica de manera general, es decir, de la planeación estratégica de la organización como tal. Entonces, me dice que es una planeación que está compuesta por 4 fases. La primera fase fue la que ustedes elaboraron o desarrollaron en la actividad pasada de la misión, visión, los objetivos y los valores de la organización. Entonces, en la primera fase me dice que voy a establecer una visión para la empresa, definir la misión y los valores de la empresa, planificar y determinar los objetivos estratégicos. Entonces, recuerden que la misión es esa razón de ser de la organización, para qué fue creada, y para dar una estructura a su creación y que sea un poco más amigable y más fácil, damos respuesta a las preguntas que les planteo, les facilité, y con esas respuestas construimos el texto de la misión. Luego tenemos la visión, muchachos, que recuerden que la visión es esa proyección que se tiene de la organización a futuro. Entonces, también se responden esas preguntas para generar facilidad en la construcción de la visión y que ésta sea coherente. También les decía que generalmente la visión la proyectamos a 5 años, esto con la finalidad de que cumpla como un papel similar al de un indicador, donde en el tiempo transcurrido esos 5 años o en el transcurso de esos 5 años vamos evaluando qué partes de la visión se han cumplido y qué no se ha cumplido y qué acciones determinar o encaminar para poder alcanzar esa visión. Posteriormente hablamos de una fase número 2 que nos habla de realizar un análisis estratégico. Este análisis estratégico se divide en el análisis externo y el análisis interno. El análisis externo consta del análisis del macroentorno de la empresa. Cuando yo hablo del macroentorno de la empresa, hablo de investigar o indagar esos factores demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, legales, sociales, culturales y también los medioambientales. Y también me habla del análisis del macroentorno, del microentorno de la empresa, perdón. Aquí estoy hablando de investigar o rastrear o observar a los clientes, a los competidores, a los proveedores, a los socios o los aliados estratégicos de la organización y a los competidores. Y todo este estudio se hace con la finalidad, o este análisis se hace con la finalidad de conocer las oportunidades y amenazas de la empresa. Posteriormente hablamos del análisis interno, que este consta del análisis del potencial de la empresa para conocer las fortalezas y debilidades de la empresa. Todo esto se hace con la finalidad de obtener el resultado de la evaluación de la posición de la empresa en el entorno, es decir, qué tan competitiva es mi empresa en el entorno. Posteriormente vamos a hablar de la fase número 3, que acá ya realizamos todo relacionado a la estrategia, que recuerden que la estrategia es ese plan que se establece para dirigir ciertos asuntos, acciones, que deben de ser totalmente planificadas y que me facilitan la toma de decisiones.
Luego implementamos la estrategia, posteriormente monitoreamos la estrategia y se realiza la fase número 4, el control estratégico para vigilar, evaluar y monitorear las actividades estratégicas de la empresa. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con planeación, con gestión del talento humano? Pasamos a esta imagen y ya les explico por qué debemos conocer de qué trata la planeación estratégica de la organización y cómo se relaciona con la planeación estratégica del talento humano. Resulta que acá tenemos la planeación estratégica del talento humano, muchachos, y siempre vamos a ver que en la parte inicial dice objetivos y estrategias corporativos, es decir, esos objetivos y estrategias que nos arrojó la planeación estratégica de la organización. Esos objetivos y estrategias las vamos a coger y las vamos a convertir en objetivos y estrategias de recursos humanos, es decir, vamos a encaminar esos esfuerzos en las personas para que podamos desarrollar o alcanzar esos objetivos y esas estrategias empleadas a través de las personas. Luego me hablan de 3 etapas. La etapa número 1, vamos a evaluar los recursos humanos actuales, es decir, las personas que tengo en este momento dentro de la organización. Luego vamos a prever las necesidades de los recursos humanos, es decir, qué necesidades a futuro voy a tener en cuanto a personas. Y luego en la etapa número 3, desarrollar e implementar planes de recursos humanos con la finalidad de corregir y evaluar el exceso de personal y corregir y evitar la falta del personal. Entonces nosotros a través de la planeación estratégica lo que le vamos a aportar a la empresa es que vamos a prevenir el déficit de personas, es decir, esa falta de personas dentro de la organización, o por el contrario, el superávit, que yo tenga más personas en la empresa de las que realmente necesito. También vamos a asegurar que la organización se adapte a los cambios porque va a estar preparada y va a estar capacitada a esas personas para responder de manera adecuada y efectiva a los cambios que se van dando de manera continua dentro de las organizaciones. Y también vamos a asegurar que la organización cuente con los empleados correctos para desempeñar las funciones y así poder lograr esos objetivos y esas estrategias. Luego me hablan de la planeación estratégica, de los modelos. Hay varios modelos de planeación estratégica, muchachos, como ustedes pueden observar, son 3. Vamos a hablar de la primera, que es la planeación adaptativa de recursos humanos. Este tipo de planeación, muchachos, consiste en que la planeación de gestión del talento humano se elabore después, es decir, de manera aislada o secuencial a la planeación estratégica de la empresa y que esta, es decir, la planeación estratégica de gestión del talento humano, se adapte a la planeación estratégica de la organización. Luego vamos a hablar de la planeación autónoma, como su nombre lo indica, es ese tipo de planeación estratégica que es de gestión del talento humano que se propone a desarrollarse de manera aislada, es decir, que no toque o que no tenga relación con la planeación estratégica de la empresa y que estos se encarguen los especialistas de gestión del talento humano en desarrollarla, es decir, no involucra más departamentos de la organización, sino únicamente a gestión del talento humano. Entonces, por eso se le llama la planeación estratégica autónoma. Luego vamos a hablar de la planeación estratégica, que es ese tipo de planeación que consiste en que la planeación de gestión del talento humano esté integrada a la planeación estratégica de la organización, que fue la que les expliqué esta imagen. Esta es la planeación estratégica que coge esos objetivos y esas estrategias de la planeación estratégica global de la organización y los convierte en gestión del talento humano. Es decir, prepara a las personas o a la gestión del talento humano para dar respuesta oportuna y poder cumplir esos estándares, esos parámetros que se establecen a través de la planeación estratégica de la organización. Bueno, los factores que intervienen en la planeación estratégica, muchachos, son el ausentismo. Cuando yo hablo de ausentismo, son esas faltas que las personas tienen o esa ausencia temporal dentro de la organización por múltiples motivos, por incapacidad, por enfermedad, por llegar tarde al trabajo, porque pide permiso para desarrollar unas funciones totalmente ajenas a la de la organización, entonces falta, pero yo tengo que seguir reconociendo esa permanencia y las derogaciones monetarias que tengo como empleado o como empresa con ese empleador, con ese empleado. Entonces, por eso se dice que interfiere totalmente con la planeación estratégica del talento humano. Y la rotación de las personas me habla de ese número de personas que salen de la organización y al mismo tiempo que entran
personas nuevas a sustituir esas personas que salen. Bueno, no voy a hacer énfasis en las políticas de administración de recursos humanos porque están más que claras, son cortas pero claras. El marco legal laboral colombiano también. Acá tienen las especificaciones generales y específicas de cada una de las leyes que rige el área de gestión del talento humano o las actividades de gestión del talento humano. Y posteriormente quiero hablarles del análisis y diseño de cargos. Entonces, tenemos muchachos que cuando nosotros hablamos de la descripción del puesto, estamos hablando como de manera general, a grandes rasgos de en qué va a consistir el puesto. Entonces acá nosotros ya estamos hablando de los aspectos intrínsecos, donde establecemos el título del puesto, la ubicación del puesto en el organigrama. Entonces acá establecemos el nivel del puesto, si va a tener subordinación, si va a tener supervisión y qué relaciones colaterales va a tener para el desarrollo de sus funciones. Luego hablamos del contenido del puesto, que me establece las tareas o responsabilidades, y posteriormente la periodicidad que va a tener esa tarea o esa responsabilidad. Cuando ya hablamos del análisis del puesto, ya estamos hablando de cosas más específicas, más técnicas y más detalladas, y es los aspectos extrínsecos. Acá ya hablamos de estos factores de análisis, que hablamos de los requisitos intelectuales, es decir, la educación, qué educación requiere para desempeñarse en el puesto, qué experiencia necesita, qué iniciativa necesita y si tiene algunas aptitudes específicas. Los requisitos físicos, tenemos las responsabilidades adquiridas, es decir, si las funciones que va a desarrollar va a tener la responsabilidad de supervisar a unas personas, si va a tener la responsabilidad de manejar dinero, documentos, entre otros. Y las condiciones del trabajo, estamos hablando de las condiciones ambientales y a qué riesgos se expone en el desarrollo de las funciones. La etapa del análisis del puesto también está muy clara. Recuerden que cualquier duda, inquietud que tengan, no duden en contactarme a través del correo, a través de la plataforma y siempre trato de darles respuesta de manera oportuna. Ahora vamos a hablar, muchachos, del macroproceso número 2. Este macroproceso, muchachos, es de la incorporación y adaptación de las personas. Personalmente es el que más me gusta, es el macroproceso más extenso porque contiene muchas cosas a su vez, pero es uno de los macroprocesos más enriquecedores de la gestión del talento humano. Entonces vamos a hablar primero de la requisición. Resulta, muchachos, que la requisición es un formato, como ustedes lo pueden evidenciar a través de la plataforma, que cada uno de los departamentos, entonces acá entra la función de la administración de recursos humanos como responsabilidad de línea, entonces entra cada jefe de departamento a llenar ese formato de requisición y este formato de requisición es el que da apertura al proceso del reclutamiento. Entonces en ese formato de requisición el jefe o el encargado de cada departamento va a establecer qué requisitos tiene ese puesto, tanto mentales como físicos, de experiencia. Me es lo más claro posible para que el área de gestión del talento humano, leyendo o teniendo en cuenta esta requisición, pueda desarrollar o pueda establecer o diseñar ese proceso de reclutamiento de manera adecuada para atraer o retener en la organización esa persona totalmente indicada que me va a ayudar a conseguir el objetivo de esas labores del puesto que están buscando o que necesitan. Bueno, ya hablamos del reclutamiento. Creo que también es muy claro. La planeación del reclutamiento también lo es muy claro. Acá no me aparece, por lo de que estoy desde el celular, los tipos de mercado en el que juega el reclutamiento, pero son 3 mercados, que es el mercado general, el mercado laboral y el mercado de recursos humanos. El mercado laboral, muchachos, es el que todos nosotros conocemos y con el que interactuamos constantemente. Es ese mercado donde establecen la oferta, la demanda, las compras y las ventas. Luego hablamos del mercado laboral, que este ya sí es más distinto. En este mercado ya hablamos de la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, la oferta de trabajo es la que está formada, está constituida por ese conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar. Y la demanda de los trabajadores está compuesto por
la demanda de trabajo está compuesta por ese conjunto de empresas o empleados que están dispuestos a contratar a esos empleados disponibles. Cuando ya hablamos del mercado de recursos humanos, estamos hablando de ese segmento o esa pequeña fracción del mercado laboral que cuenta con las personas totalmente capacitadas en cuanto a estudio para ejercer las funciones, es decir, estamos hablando de los profesionales, técnicos, tecnólogos que tengan alguna formación académica específica para desarrollar ciertas funciones o labores dentro de las organizaciones. Luego vamos a hablar de los tipos de reclutamiento, son tres. El interno, como acá dice, es el que sea dentro de la organización. Entonces, tengo una vacante y considero como empresa que dentro de mi organización tengo el recurso adecuado en cuanto a personas para establecer o para poder suplir esa vacante. Entonces establezco todos los canales de comunicación dentro de la empresa, comunico que hay ese proceso de reclutamiento y encuentro la persona ideal a través de los procesos de selección para ocupar la vacante. Cuando hablamos del reclutamiento externo, estamos hablando del mercado laboral, es decir, ese tipo de reclutamiento que se lleva fuera de la organización, es decir, que me va a traer una persona totalmente nueva que no ha tenido contacto con la empresa. Y cuando hablamos del reclutamiento mixto, estamos hablando de la aplicación de los dos. ¿Por qué? Porque siempre o generalmente cuando hay un reclutamiento interno hay una vacante disponible, a no ser de que esa vacante que queda vaya a ser eliminada de la organización. Entonces, cuando yo hago el reclutamiento interno de mi empresa, es decir, muevo una persona de un puesto hacia otro, me va a quedar ese puesto del que movía a la persona libre. Entonces, ¿cómo voy a ocupar este puesto? Entonces voy a buscar una persona externa en la organización que se adapte o que sea adecuado para desarrollar las funciones de esa vacante disponible. Bueno, las técnicas de selección, muchachos, nos dice que se agrupan en 5 categorías. Tenemos primero la entrevista, luego las pruebas de exámenes de conocimientos o habilidades, las pruebas psicológicas, las pruebas de personalidad y las técnicas de simulación. Perdón. Vamos a hablar primero de la selección de personas. Entonces, voy a leer esta diapositiva para darle inicio o introducción a este proceso de selección. Entonces se define como la escogencia del mejor candidato para el cargo. ¿Quién es la persona adecuada para mantener o aumentar la eficiencia y desempeño organizacional? El objetivo de la selección es predecir el comportamiento, desempeño y rendimiento de las personas dentro de la organización. Tenemos que el proceso de selección lo podemos tomar o se puede desarrollar como un proceso de comparación. Es similar como a las ecuaciones matemáticas donde tenemos una variable X y una variable Y. La variable X habla de las especificaciones del puesto y la variable Y habla de las características del candidato. Entonces se dice que cuando X es mayor a Y, el candidato no es contratado porque no cumple o no satisface esas especificaciones del puesto. Cuando X y Y son iguales en el proceso de selección, el candidato es seleccionado para la empresa porque sí cumple con las especificaciones del puesto. Y cuando X es menor que Y, se dice que la persona está sobrecalificada o sobrevalorada para ejercer ese puesto porque tiene más características de las que el puesto requiere o exige. Luego hablamos de la selección como modelo de decisión. Tenemos 3 modelos. Tenemos el primer modelo, que es el modelo de colocación, que es un candidato para una vacante y no se incluye la categoría de rechazo en este tipo de modelos, es decir, el participante es seleccionado. Luego tenemos el modelo de selección que me habla de varios candidatos para una vacante y acá se compara cada candidato con los requisitos que establece el puesto. Las alternativas que se dan en este modelo son la aprobación o el rechazo del candidato. Y tenemos el modelo de clasificación, es decir, varios candidatos para varias vacantes. Para el candidato en este modelo hay entonces 2 opciones por puestos, ser aprobado o rechazado. ¿Cómo así? Es decir, si el candidato en uno de los puestos es rechazado, se le compara con los requisitos que exigen los demás puestos hasta agotar las posibilidades de las vacantes. Entonces, por esto se dice que es el modelo de clasificación. Bueno, posteriormente vamos a hablar entonces de la entrevista.
La entrevista creo que es la que más conocemos porque más contacto hemos tenido y es ese proceso de selección o esa técnica de selección que más se emplea y más se conoce en el mundo laboral. Resulta que la entrevista, muchachos, se divide dependiendo varias características. Una de ellas es en cuanto a su estructura, entonces se divide en una entrevista totalmente estandarizada, es decir, existe una preparación y una elaboración previa de esa entrevista, es decir, un checklist o un cuestionario que se desarrolla, entonces tenemos las preguntas establecidas y la forma de respuesta también totalmente establecida y generalmente el tipo de respuestas que se dan es de elección múltiple, de verdadero o falso, de sí o no, de agradable o desfavorable, bueno, etcétera. Tenemos la entrevista estandarizada en cuanto a las preguntas, es decir, hay un guión, hay una preparación únicamente de las preguntas, pero las respuestas que se dan son totalmente libres. Tenemos la entrevista dirigida, acá no se especifican, muchachos, las preguntas, sino solo el tipo de respuesta que deseamos obtener. Es decir, es encaminar esa respuesta para que el candidato me dé, perdón, encaminar esa pregunta para que a mí el candidato me dé la respuesta que yo quiero obtener o que quiero conocer. ¿Cuáles son ese tipo de preguntas a grandes rasgos o que se aplican mucho? Por decir, ¿qué hacías en tu trabajo anterior? ¿Qué experiencia trabajando con clientes? O sea, ¿qué tipo de experiencia tiene esa persona trabajando con clientes que están totalmente descontentos con algún proceso de la organización? O también puede ser cuántas personas había tenido en su equipo de trabajo a cargo. Preguntas así que me encaminen a mí esa respuesta que yo deseo obtener. Y tenemos la entrevista no dirigida, que es la entrevista totalmente libre. No existe un guión, no existe un checklist, simplemente se lleva como una especie de diálogo. Se va dando de manera natural y dependiendo de las preguntas que vaya desarrollando el entrevistador, se van generando nuevas preguntas. También tenemos que la entrevista, muchachos, se divide en cuanto al número de personas que participan. Son las individuales, las colectivas o las grupales. Entonces, en las individuales tenemos ese entrevistador y un entrevistado únicamente. En las colectivas o grupales existen tres posibilidades. La primera es que hay un entrevistador y varios entrevistados. Generalmente cuando se aplica este tipo de preguntas se quiere evaluar o se desea conocer la capacidad de esas personas que tienen para hablar en público y también cómo se relacionan con los demás. La segunda modalidad son dos o más entrevistadores al mismo tiempo. Y la tercera son dos o más entrevistadores y varios entrevistados. También tenemos la división de las entrevistas en cuanto al número de entrevistas. Tenemos la entrevista inicial o preliminar, la entrevista de selección y la entrevista final. Entonces la entrevista inicial o preliminar, muchachos, la aplicamos o la utilizamos cuando hay demasiados candidatos para una vacante. Entonces es una entrevista que no es muy profunda y se basa únicamente en el análisis de la hoja de vida del posible candidato o del candidato que tenemos en el proceso de selección, y el objetivo es ir reduciendo ese número de personas que hay para el proceso de selección. Tenemos la entrevista de selección, que acá ya determinamos el valor que tiene cada candidato en relación al puesto que se va a cubrir, es decir, qué motivación tiene, las habilidades y las competencias. Y tenemos la entrevista final, que esta ya se utiliza cuando ya tenemos muy pocos candidatos para la vacante que estamos buscando cubrir. Entonces acá ya hablamos de temas más profesionales y también se habla acerca de los temas de todo lo que tiene que ver con la incorporación y los salarios. Y tenemos la división de las entrevistas en cuanto al grado de tensión. Tenemos las entrevistas normales y las entrevistas duras. Las entrevistas normales es esa creación de un clima de confianza, es decir, donde yo como entrevistador le permito a mi entrevistado que esté totalmente en calma, que pueda desarrollar la entrevista de manera que se sienta en confianza. Y cuando yo genero una entrevista dura es todo lo contrario, genero un ambiente de tensión. Eso se hace generalmente con la finalidad de evaluar esos candidatos cómo reaccionan ante una circunstancia de tensión. ¿Listo?
Vamos a hablar entonces a grandes rasgos de las pruebas o exámenes de conocimiento o habilidades, que esas las conocemos mucho porque generalmente son las que aplican en este proceso de educación. Puede ser, por ejemplo, como los exámenes parciales, entonces también se dividen dependiendo de algunas categorías. Entonces tenemos las orales, las escritas y las de realización. Las orales es donde yo llevo un diálogo, voy preguntando para identificar esos conocimientos específicos o habilidades en la persona. Tenemos las escritas, que es donde hay una pregunta y nosotros ya de manera escrita damos respuesta. Y las de realización, que son las pruebas que se aplican por medio de la realización de un trabajo, de una tarea específica que se coloque en la entrevista. Bueno, también tenemos la división de estas dependiendo o de acuerdo con el área de conocimiento que vamos a evaluar. Entonces tenemos las pruebas generales o las pruebas específicas. Las generales son las que evalúan la cultura general y los conocimientos generales de los participantes. Y las pruebas específicas ya son las que estamos evaluando el conocimiento técnico y específico relacionado directamente con el puesto en mención o con el puesto para el cual están participando del proceso de selección. También tenemos la división de las pruebas de acuerdo en la forma en que se elaboran. Tenemos las tradicionales o las pruebas objetivas. Las tradicionales, muchachos, son de tipo expositivo, es decir, se pueden improvisar. En cualquier momento la puedo desarrollar, en cualquier momento el proceso de selección sin tener previo aviso o estamos realizando una actividad e inmediatamente paso a esa prueba. Entonces se dice que son las tradicionales. Y las pruebas objetivas son ya las estructuradas en forma de exámenes. Es donde nosotros tenemos, por ejemplo, la opción múltiple, llenar espacios, relacionar columnas, etcétera. Y tenemos las mixtas, que es la aplicación de las dos. Entonces, son las pruebas que utilizan tanto preguntas expositivas como en puntos concisos, también generar pruebas objetivas. Entonces, es decir, puedo tener unas pruebas espontáneas sin tener una planeación y puedo tener ya preguntas totalmente elaboradas y estructuradas en cuanto a la pregunta y la respuesta. Bueno, vamos a hablar a grandes rasgos de los test psicológicos. Los test psicológicos, muchachos, son los que se enfocan en estudiar o en evaluar las aptitudes de los candidatos o de las personas que están en el proceso de selección. Es decir, evalúan esa capacidad que tienen las personas para realizar adecuadamente las actividades, las funciones o los servicios que establezca el puesto. Resulta que estos test psicológicos, muchachos, tienen tres características que ni la entrevista ni las pruebas tienen, y es el pronóstico, la validez y la precisión. Cuando hablo del pronóstico, es decir, me da o me permite prever el desempeño en futuro de esa persona en el puesto. Cuando hablo de validez, estoy diciendo que califica exactamente la variable humana que nosotros pretendemos medir o deseamos conocer a través de este test. Y la precisión es esa consistencia de las medidas y hay una ausencia de la discrepancia, es decir, el error acá de conocer como tal esas aptitudes de la persona es casi nulo. Y los test de personalidad, muchachos, son los que buscan identificar los rasgos de la personalidad. Entonces hay dos tipos de rasgos. Estamos hablando primero de los rasgos determinados por por el temperamento, que son los rasgos innatos o genotipos. Entonces los rasgos que son determinados por el temperamento o los innatos, es decir, con los que nosotros crecemos y vivimos constantemente. Y los rasgos de la personalidad son los que están determinados por el carácter, es decir, los que nosotros vamos adquiriendo a través de nuestras vivencias o a través de nuestro transcurrir a lo largo de la vida. Entonces son los rasgos adquiridos o los fenotipos. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces a las técnicas de simulación, que es la última que me falta. Las técnicas de simulación, muchachos, ya es colocar a esos candidatos que están siendo partícipes del proceso de selección en algo que tenga correlación directa con el puesto que nosotros estamos buscando. Entonces, por ejemplo, yo requiero una persona para un puesto que tenga altos conocimientos en Excel. Entonces, yo en la prueba de selección